10.1.2. Un controller. Entiéndase por controller de proyecto o controller de gestión aquel que trabaja como consultor, y ayuda en la planificación y el diseño de procesos y recursos. Supervisan el rendimiento para asegurar la eficiencia en el desarrollo del proyecto. Responsabilidades. 1. Apoyar las actividades de planeación, implementación y seguimiento del plan de trabajo, y el cronograma aprobado por la CNSC, y controlar que se adelanten con los más altos estándares de calidad, y conforme a las normas legales, y a lo señalado en los acuerdos que rigen el proceso de selección. 2. Diseñar e implementar los instrumentos de control de la gestión necesarios para el cumplimiento del plan de trabajo y el cronograma aprobado por la CNSC. 3. Establecer indicadores claves y derroteros que permitan que los objetivos de cada una de las etapas del proceso den cuenta de parámetros medibles para establecer con exactitud los resultados obtenidos de acuerdo al plan de trabajo aprobado. 4. Mantener actualizado el plan de trabajo y cronograma establecido, controlando los tiempos y entregables. 5. Consolidar las bases de datos requeridas para la sistematización de la información que se requiera para el óptimo desarrollo de cada una de las etapas del proceso de selección, así como la oportunidad en la entrega de la información requerida por la CNSC. 6. Velar por la adecuada implementación de los procesos, procedimientos, formatos, guías y puntos de control que tiene establecidos el contratista para desarrollar cada una de las etapas, y actividades encaminadas a la correcta ejecución del proceso de selección. 7. Diseñar y o implementar puntos de control para las actividades propias del proceso de selección, para asegurar la conformidad de las actividades, productos, entregables, salidas, etc., con los requisitos jurídicos, técnicos, de calidad y oportunidad requeridos para este proceso. 10.1.3. Un coordinador de pruebas. Entiéndase por coordinación, la capacidad que tiene el profesional de aunar los esfuerzos del equipo de trabajo, en pro del desarrollo de actividades orientadas a obtener resultados óptimos dentro de un proceso. Responsabilidades. 1. Dar visto bueno previo respecto de la idoneidad y calidad de los profesionales externos que el oferente seleccionado contrate para las etapas de consolidación y validación conceptual de los ejes temáticos, así como del diseño, construcción, ensamble y aplicación de pruebas. 2. Realizar la capacitación al grupo de expertos que tendrán a cargo la consolidación y validación conceptual de los ejes temáticos y el diseño, construcción y ensamble de pruebas. 3. Dirigir, realizar y articular el proceso de elaboración del manual técnico de pruebas conforme a lo exigido en el presente anexo y garantizar que su contenido, los protocolos y documentos técnicos de la etapa cumplan estrictamente con los más altos estándares de calidad e integralidad. 4. Garantizar estricta reserva y confidencialidad en cada fase del proceso, construcción, aplicación, validación, de las pruebas del proceso de selección, y evitar la ocurrencia de actos que puedan acarrear al contratista consecuencias de orden administrativo, civil y penal, con ocasión del incumplimiento de dicha obligación. 5. Implementar y supervisar las medidas de seguridad conforme a lo previsto en el Manual Técnico de Pruebas de modo que se garantiza la reserva y su integralidad, en el proceso de consolidación de la oferta de empleos del proceso de selección, diseño, construcción de ítems y ensamble de pruebas, como en la fase de aplicación de pruebas. 6. Coordinar, controlar, vigilar y dar visto bueno a todas las actividades y productos, del personal interno y externo designado por el contratista para la ejecución de las actividades propias de las etapas de consolidación y validación de los ejes temáticos, diseño, construcción,
ensamble y aplicación de pruebas, de tal manera que garantice altos estándares de calidad y confiabilidad. 7. Presentar a la CNSC para su aprobación, el plan de análisis psicométrico, sistema de calificación y de resultados. 8. Presentar a la CNSC los informes técnicos y psicométricos de la consolidación de ejes temáticos, de ítems y de las pruebas conforme a lo establecido en la entrega de productos, y el manual técnico de pruebas para el proceso de selección, una vez finalizada esta fase. 9. Realizar la verificación y comprobación de contenidos de las pruebas escritas que se realicen para la impresión de los cuadernillos, de las hojas de respuesta y de todos los demás documentos técnicos para la aplicación e impresión definitiva de los mismos. De dicha validación se dejará constancia en acta. 10. Elaborar la parametrización de los sitios, la fecha, la hora y los aspirantes en donde se aplicarán las pruebas escritas y demás pruebas del proceso de selección, a través del sistema de información del que el contratista debe disponer para el efecto, y presentarlo al coordinador general para su aprobación, y su publicación a través del sistema de información dispuesto para el efecto, en la oportunidad y fecha prevista dentro de los términos de las convocatorias, para la citación a prueba a los aspirantes. 11. Realizar, coordinar, articular y garantizar la aplicación de las pruebas previstas en el proceso de selección, disponiendo del talento humano necesario, de los sitios en las condiciones físicas y ambientales, establecidas en el pliego de condiciones, y en la oferta oficialmente aceptada por la CNSC, de modo que se garantiza la seguridad integral en las fases de aplicación de las mismas, y la entrega del documento a la CNSC donde consten tales condiciones. 12. Implementar estrategias y mecanismos de verificación de la identidad de los aspirantes al momento de la presentación de las pruebas, a fin de evitar fraudes y suplantaciones. 13. Informar de manera inmediata al coordinador general cualquier anomalía, irregularidad, inconsistencia, intento de fraude, suplantación o falsedad que conozca antes, durante y después de la aplicación de pruebas y adelantar, en forma inmediata, las actuaciones administrativas a que haya lugar. 14. Dar cumplimiento a los planes de contingencia para la etapa de lectura y procesamiento de las pruebas que evite cualquier afectación al proceso de selección o los derechos de los aspirantes. 15. Cumplir con la entrega oficial a la CNSC de los resultados de las pruebas, y el procesamiento de las mismas para la autorización de su publicación por parte de la CNSC. 16. Dar apoyo técnico para la respuesta a las reclamaciones, peticiones, acciones judiciales y actuaciones administrativas cuando se le requiera. 17. Informar a la CNSC cuando, producto del resultado de la reclamación o acción judicial deba cambiar el puntaje obtenido por un aspirante en las pruebas escritas, con el fin que se realice la publicación en el sistema de información y demás medios que ésta disponga. 18. Concertar con el coordinador jurídico la ejecución de todas las acciones necesarias para dar estricto cumplimiento a las decisiones judiciales que se profieran en desarrollo del proceso de selección, con ocasión de las pruebas aplicadas y de los resultados de las mismas. 19. Representar al contratista en las reuniones de trabajo con la CNSC que se refieran a la etapa de pruebas de competencias funcionales y comportamentales, y demás que le delegue el coordinador general del proyecto. 20. Los demás propios de la etapa de las pruebas. Tendrá las siguientes responsabilidades en cuanto a la prueba de ejecución. 1. Dar visto bueno previo respecto de la idoneidad y calidad de los profesionales externos que el operador contrate para el diseño, construcción y validación de la rúbrica,
de las pruebas de ejecución y del personal que se requiera para el día de la aplicación de estas pruebas. 2. Supervisar, validar y acompañar las tareas que constituirán cada una de las pruebas de ejecución, así como la construcción, validación, ensamble y diagramación de las rúbricas construidas para cada una de las pruebas de ejecución y su aplicación, calificación y procesamiento conforme a lo dispuesto en los acuerdos del proceso de selección y en los manuales técnicos de pruebas. 3. Realizar la capacitación al grupo de jueces expertos que tendrán a cargo la elaboración de las pruebas de ejecución, así como al personal que actuará el día de la aplicación de estas pruebas. 4. Dirigir, realizar y articular el proceso de elaboración del componente de pruebas de ejecución dentro del Manual Técnico de Pruebas, conforme a lo exigido en el presente anexo y garantizar que su contenido, los protocolos y documentos técnicos de la etapa de pruebas de ejecución del proceso de selección cumplan estrictamente con los más altos estándares de calidad e integralidad. 5. Garantizar estricta reserva y confidencialidad de las pruebas de ejecución del proceso de selección abierto de méritos, y evitar la ocurrencia de actos que puedan acarrear al contratista consecuencias de orden administrativo, civil y penal, con ocasión del incumplimiento de dicha obligación durante la etapa de pruebas. 6. Implementar las medidas de seguridad conforme a lo previsto en el Manual Técnico de Pruebas de modo que se garantiza la reserva y su integralidad, tanto en el proceso de diseño, construcción y validación de las pruebas de ejecución, como en la fase de aplicación, y en el proceso de calificación de las mismas. 7. Coordinar, controlar, vigilar y dar visto bueno a todas las actividades y productos del personal interno y externo designado por el contratista para la ejecución de las pruebas de ejecución, de tal manera que garantice altos estándares de calidad y confiabilidad. 8. Supervisar y exigir la aplicación de los manuales, protocolos y reglamentos en la realización de las diferentes actividades de las pruebas de ejecución de la convocatoria. 9. Elaborar la parametrización de los sitios, la fecha, la hora y los aspirantes en donde se aplicarán las pruebas de ejecución, a través del sistema de información del que el contratista debe disponer para el efecto, y presentarlo al coordinador general para su aprobación, y su publicación a través del sistema de información dispuesto para el efecto, en la oportunidad y fecha prevista dentro de los términos de las convocatorias, para la citación a prueba a los aspirantes. 10. Realizar, coordinar, articular y garantizar la aplicación de los pilotajes de las pruebas de ejecución, tal como está estipulado en el presente anexo técnico, y la realización de las pruebas de ejecución, que el contratista disponga del talento humano necesario, de los sitios en las condiciones físicas y ambientales y con la capacidad necesaria para el efecto, establecidas en el presente documento, de modo que se garantiza la seguridad integral en la fase de aplicación de las pruebas de ejecución. 11. Implementar estrategias y mecanismos de verificación de la identidad de los aspirantes al momento de la presentación de las pruebas de ejecución, a fin de evitar fraudes y suplantaciones. 12. Informar de manera inmediata al coordinador general cualquier anomalía, irregularidad, inconsistencia, intento de fraude o suplantación, fraude, suplantación o falsedad que conozca con ocasión de la aplicación de las pruebas de ejecución. 13. Cumplir con la entrega oficial a la CNSC de los resultados de las pruebas de ejecución y el procesamiento de las mismas, para el análisis, decisión y autorización de su publicación por parte de la CNSC. Para que la CNSC autorice su publicación a través del sistema de información previsto para el efecto y demás medios que disponga. 14. Garantizar que los resultados de las pruebas de ejecución se publiquen en los términos y en las condiciones previstas en los acuerdos del proceso de selección.
15. Dirigir. Una vez publicados los resultados de las pruebas aplicadas en el proceso de selección, y en cualquier momento de la ejecución del contrato, la verificación en el sistema de información, y en medio físico la existencia de reclamaciones, derechos de petición, acciones judiciales y en general cualquier solicitud que se haya interpuesto con ocasión de las pruebas de ejecución, de su aplicación, de los resultados y del procesamiento de las mismas. 16. Coordinar y dirigir todas las acciones necesarias para que los profesionales del equipo mínimo de trabajo que apoyan el proceso de atención a reclamaciones, derechos de petición y acciones judiciales, así como para la realización de las actuaciones administrativas de que trata el numeral anterior, sean atendidas en los términos de las convocatorias y conforme a derecho. 17. Disponer lo necesario para que toda la información sobre el proceso de pruebas de ejecución se mantenga en perfectas condiciones de seguridad y organización que permita la adecuada disposición para los análisis de las reclamaciones, derechos de petición y acciones judiciales y, en consecuencia, estructurar las respuestas y decidir sobre las mismas. 18. Garantizar que las decisiones que se adopten, y las respuestas que se suministren con ocasión de reclamaciones, derechos de petición, actuaciones administrativas y acciones judiciales en las diferentes fases de la etapa de pruebas, se produzcan conforme a las normas legales y reglamentarias que rigen la carrera administrativa, a lo dispuesto en los acuerdos del proceso de selección expedidos por la CNSC, y que estén soportados en las pruebas documentales correspondientes a cada caso en particular, que las mismas se emitan dentro de los términos y oportunidades previstas y, en todo caso, que gocen de calidad en su contenido, sin deresis, objetividad, responsabilidad y legalidad. 19. Dependiendo del resultado de la reclamación, petición o acción judicial, decidir y establecer el listado definitivo de las pruebas, para su comunicación e información a la CNSC, y su publicidad en el sistema de información y demás medios que ésta disponga. El responsable de pruebas también es el encargado de la entrega de los siguientes productos para la CNSC. La parametrización de los sitios, la fecha, la hora y los aspirantes en donde se aplicarán las pruebas de ejecución, aprobado por el coordinador general, su carga en el sistema de información para su publicidad, así como de la seguridad en el manejo de dicha información. Informe de la revisión, análisis y validación de las rúbricas para las pruebas de ejecución. Informes específicos y de actividades o productos ordinarios o extraordinarios que se soliciten por la CNSC. 10.1.4. Un profesional de apoyo a pruebas escritas. Responsabilidades. Los profesionales que integren el equipo mínimo de trabajo deben dar cumplimiento y o ser un apoyo a cada una de las responsabilidades descritas anteriormente para los coordinadores de cada área, y durante la ejecución del contrato deben hacerlo de manera oportuna, responsable, ética, eficiente y eficaz. 10.1.5. Un profesional validador en temas de administración pública y o gestión ambiental como apoyo a pruebas escritas. Responsabilidades. El profesional validador deberá, bajo un estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad determinados por el operador o la CNSC. Responsabilidades. 1. Conocer el modelo de estructura de pruebas definido por la CNSC. 2. Hacer recomendaciones a los procesos clave que aludan a las temáticas de administración pública y o gestión ambiental, según corresponda. 3. Revisar el contenido de los ítems elaborados por el operador en temáticas de administración pública y o gestión ambiental, según corresponda, para determinar la pertinencia, relevancia y suficiencia de los mismos. 10.1.6. Un analista de datos.
El analista de datos debe dar cumplimiento a cada una de las responsabilidades aquí descritas durante la ejecución del contrato y debe hacerlo de manera oportuna, responsable, ética, eficiente y eficaz. Responsabilidades. 4. Presentar y suscribir para aprobación del coordinador de pruebas, y de la CNSC el plan de análisis psicométrico, sistema de calificación y de resultados que se solicita en el presente anexo en las fechas estipuladas. 5. Revisión y depuración de las bases de datos, previo a los análisis psicométricos. 6. Realizar los análisis psicométricos previos a la calificación de las pruebas aplicadas en el proceso de selección. 7. Aplicar el sistema de calificación acordado con la CNSC, y atender las instrucciones impartidas por la CNSC sobre el mismo. 8. Interpretar los análisis y tomar las decisiones que optimicen los resultados de las pruebas del proceso de selección. 9. Realizar los ajustes pertinentes y el análisis psicométrico antes de realizar la calificación. 10. Presentar y suscribir los informes pertinentes de los análisis, toma de decisiones y ajustes antes de la calificación. 11. Elaborar y suscribir el informe final psicométrico y de calificación, con altos estándares de calidad. 12. Apoyar desde el punto de vista técnico la atención de reclamaciones, peticiones, acciones judiciales en tanto involucren aspectos psicométricos de análisis y calificación de los ítems. 10.1.7. Un coordinador verificación requisitos mínimos y valoración de antecedentes. Entiéndase por coordinación, la capacidad que tiene el profesional de aunar los esfuerzos del equipo de trabajo, en pro del desarrollo de actividades orientadas a obtener resultados óptimos dentro de un proceso. Responsabilidades. 1. Dar visto bueno previo respecto de la idoneidad y calidad de los profesionales externos que el oferente seleccionado contrate para la realización de la BRM y la BEA, de tal manera que garantice altos estándares de calidad y confiabilidad. 2. Impartir y participar en la capacitación a las personas que tendrán a cargo la realización de la BRM y la BEA. 3. Coordinar, articular y hacer cumplir de manera eficiente todas y cada una de las actividades requeridas para la realización de la BRM y la BEA, conforme a lo establecido en los acuerdos que rigen el proceso de selección. 4. Concertar lo necesario con el ingeniero de sistemas del equipo mínimo de trabajo y la CNSC, para la verificación de la capacidad de su infraestructura tecnológica para la eficaz automatización de la información en las diferentes actividades de la BRM y la BEA. 5. Garantizar que la BRM y la BEA se realicen mediante el SIMO, y aprobar los resultados para la publicación por parte de la CNSC. 6. Vigilar y controlar la administración, organización, registro y capacidad de los recursos tecnológicos para enlazar con el SIMO previstos para el efecto y con celeridad resolver los problemas. 7. Coordinar y dirigir todas las acciones necesarias para que, en desarrollo de la BRM y la BEA, los profesionales que apoyan el proceso de atención a reclamaciones, peticiones y acciones judiciales, así como las actuaciones administrativas, las atiendan en los términos del proceso de selección y conforme a derecho. 8. Aprobar las respuestas a las reclamaciones realizadas por los aspirantes, y vigilar el estricto cumplimiento a las sentencias y órdenes judiciales que se produzcan en desarrollo de la prueba de la BRM y la BEA. 9. Informar a la CNSC cuando, producto del resultado de la reclamación o acción judicial, se deba cambiar el estado de un aspirante en la BRM o cambio de puntaje en la BEA, con el fin que se realice la publicación en el sistema de información y demás medios que ésta disponga. 10.
Supervisar que la BRM y la BEA se realicen con la calidad y la transparencia exigidas en las normas constitucionales y legales y en los acuerdos que rigen el proceso de selección. 8. Reportar al coordinador jurídico cuando se identifique o conozca alguna presunta irregularidad en relación con los contenidos de los documentos allegados por los aspirantes, para que se adelanten las actuaciones que sean necesarias. 10.1.8. 3 profesionales de apoyo para la verificación de requisitos mínimos y valoración de antecedentes. Responsabilidades. Los profesionales de apoyo que integren el equipo mínimo de trabajo deben brindar soporte a cada una de las responsabilidades descritas anteriormente para los coordinadores de cada área, y durante la ejecución del contrato deben hacerlo de manera oportuna, responsable, ética, eficiente y eficaz. Específicamente, los profesionales de apoyo para las etapas de verificación de requisitos mínimos y valoración de antecedentes, bajo la tutela del coordinador, realizarán actividades como 1. Conocer y manejar conceptualmente las reglas y criterios, avalados por la CNSC, para la definición de BRM y BEA. 2. Resolver dudas a los analistas de hojas de vida en las etapas de BRM y BEA, garantizando la aplicación uniforme de reglas y criterios. 3. Realizar controles permanentes y sistemáticos al proceso de BRM y BEA para detectar errores y realizar ajustes, bajo la tutela de coordinador. 4. Recopilar las lecciones aprendidas en las etapas BRM y BEA. 5. Asistir a las mesas de trabajo que convoque el coordinador, o la CNSC, para tratar asuntos sobre aplicación de criterios. 10.1.9. Un coordinador jurídico y de reclamaciones. Entiéndase por coordinación, la capacidad que tiene el profesional de aunar los esfuerzos del equipo de trabajo, en pro del desarrollo de actividades orientadas a obtener resultados óptimos dentro de un proceso. Responsabilidades. 6. Dar visto bueno previo respecto de la idoneidad y calidad de los profesionales externos que el oferente seleccionado contrate para la atención de reclamaciones, peticiones, acciones judiciales, de tal manera que garantice altos estándares de calidad y confiabilidad. 7. Orientar técnica y jurídicamente las respuestas a las reclamaciones, peticiones y solicitudes que se desprendan de las acciones desarrolladas por el contratista en relación con el proceso de selección. 8. Verificar permanentemente en el sistema de información y en medio físico, las reclamaciones, peticiones, acciones judiciales y en general todas las solicitudes que se haya interpuesto en cualquier momento de la ejecución del contrato, y responder por la atención oportuna conforme los términos legales y los requerimientos de la CNSC. 9. Garantizar que las decisiones que se adopten, y las respuestas que se suministren con ocasión de reclamaciones, peticiones y acciones judiciales, se produzcan conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias sobre la carrera administrativa y el empleo público, a lo dispuesto en los acuerdos que rigen el proceso de selección expedidos por la CNSC, y que estén soportados en las pruebas documentales correspondientes a cada caso en particular. 10. Garantizar la actualización permanente de las estadísticas de las reclamaciones, peticiones y acciones judiciales, identificando el tipo de reclamaciones o asuntos objeto de las mismas. 11. Garantizar la custodia, organización, clasificación y rotulación de los archivos físicos y magnéticos tanto de las solicitudes como de las respuestas suministradas de las reclamaciones, derechos de petición y acciones judiciales, que permitan su fácil y oportuna consulta. 12. Apoyar jurídicamente con altos niveles de profesionalismo,
y bajo los cánones de la lealtad los procesos de carácter legal que requiera atender el Coordinador General, el de BRM-IBA, y el de pruebas en la atención de los asuntos bajo sus responsabilidades, y consultando en todo momento y para todos los efectos las normas legales vigentes y las disposiciones de la CNSC. 13. Informar al Coordinador General, al de BRM-IBA y al de pruebas de cualquier irregularidad, inconveniente, anomalía que llegue a conocer con ocasión de sus responsabilidades, con la debida oportunidad. 14. Proyectar las actuaciones administrativas a que haya lugar y cuando sea el caso, por posibles fraudes, por copia, sustracción de materiales de prueba, suplantación o intento de suplantación, falsedad, entre otras situaciones, antes, durante o después de la aplicación de las pruebas. 15. Conocer de manera precisa y detallada las normas constitucionales, legales y reglamentarias, la jurisprudencia de las altas cortes, los conceptos y doctrina en materia de carrera administrativa y empleo público, así como los términos y las disposiciones contenidas en el acuerdo del proceso de selección expedido por la CNSC, que le permitan ejercer idóneamente las responsabilidades a su cargo que soportan la atención de reclamaciones, peticiones, las acciones judiciales, y la realización de actuaciones administrativas cuando sea necesario. 16. Garantizar la comunicación en el sistema de información del resultado de la reclamación, petición o acción judicial, garantizando a través de los distintos coordinadores que las modificaciones de resultados que se den con ocasión de las mismas, sean debidamente actualizadas. 17. Informar de inmediato al Coordinador General, al gerente del proceso de selección, y al supervisor del contrato sobre las órdenes judiciales que se produzcan con ocasión del proceso de selección a efecto que se dé cumplimiento en los términos dispuestos por el correspondiente despacho para definir y tomar las medidas conducentes. 18. Atender las indicaciones del coordinador de BRM. IBA y pruebas para la ejecución de las acciones necesarias para dar estricto cumplimiento a las decisiones judiciales que se profieran en desarrollo del proceso de selección, con ocasión de las pruebas aplicadas y de los resultados de las mismas. 19. Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia técnica y profesional para la prestación de los servicios en las diferentes etapas en la atención de reclamaciones, peticiones y acciones judiciales. 20. Cumplir con cualquier modificación que por necesidades del servicio establezcan el coordinador de BRM-IBA o pruebas. 21. Participar en las capacitaciones de verificación de requisitos mínimos y la valoración de antecedentes. 22. Las demás que el coordinador general le asigne. 10.1.10. 3 profesionales para atención y respuesta a las reclamaciones, actuaciones administrativas y otras acciones judiciales. Responsabilidades. Los profesionales que integren el equipo mínimo de trabajo deben dar cumplimiento, y o ser un apoyo a cada una de las responsabilidades descritas anteriormente para los coordinadores de cada área, y durante la ejecución del contrato deben hacerlo de manera oportuna, responsable, ética, eficiente y eficaz. 10.1.11. Ingeniero. El ingeniero debe dar cumplimiento a cada una de las responsabilidades aquí descritas durante la ejecución del contrato y debe hacerlo de manera oportuna, responsable, ética, eficiente y eficaz. Responsabilidades. 1. Concertar y suscribir junto con el Coordinador General y la CNSC dentro de los 5 días hábiles a partir del día de inicio de ejecución del contrato, el plan de trabajo para la verificación de la infraestructura tecnológica, y dar estricto cumplimiento al mismo conforme a los acuerdos de niveles de servicio contenidos en el anexo 9 Acuerdo de niveles de servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones,
de seguridad física y lógica de salas del pliego de condiciones, plan al cual se le deberá efectuar seguimiento para garantizar permanentemente que se dé estricto cumplimiento a lo allí previsto. 2. Elaborar los informes y reportes requeridos sobre el desempeño de la infraestructura tecnológica utilizada en las diferentes etapas del proceso de selección. 3. Gestionar la infraestructura tecnológica e informática, de comunicaciones y equipos de cómputo, y software adecuados y necesarios para el manejo de la información que se requiere en desarrollo del proceso de selección, durante la ejecución del contrato, así como de los niveles de servicio que exige la CNSC en el anexo 9 Acuerdo de Niveles de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de Seguridad Física y Lógica de Salas del Pliego de Condiciones. 4. Verificar y mantener los salones e instalaciones para la operación de los sistemas de información a utilizar en el desarrollo del proceso de selección, con las más estrictas condiciones de seguridad propios para el manejo de la información, velando por su disponibilidad, integridad y confidencialidad. 5. Apoyar al personal contratado para el proceso de selección en el uso de los aplicativos dispuestos por la CNSC de manera íntegra y adecuada conforme al manual del usuario y capacitaciones impartidas por la CNCS, que garantice una operación eficaz de los mismos así como el acceso y consulta adecuada de la información durante el desarrollo del objeto contractual. 6. Coordinar, controlar, vigilar y dar visto bueno a todas las actividades y productos del personal interno y externo designado por el contratista para la ejecución de las actividades propias del área de sistemas que formen parte del proyecto. 7. Supervisar y adoptar todas las medidas necesarias en cada una de las etapas del proceso de selección en lo referente al manejo, producción, carga y generación de información, de tal forma que cuenten con los más altos estándares de calidad y confiabilidad y seguridad en el manejo de la información, labores que desarrollará conjuntamente con el coordinador general, coordinador de BRM y BA y coordinador de pruebas. 8. Coordinar las labores que deba ejecutar en cada una de las pruebas a aplicar, para el cargue y producción de información, mediante los sistemas de información dispuestos para la ejecución de cada proceso. 9. Garantizar que la información que deba ingresarse o vincularse a los sistemas de información, se realice en atención a las condiciones exigidas, ejerciendo labores de verificación y comprobación de la calidad de la información, de tal forma que se garantice confiabilidad, integridad y oportunidad. 10. Realizar los backups o copias de seguridad de la información relevante, resultados de la lectura de las hojas de respuesta, información de bases de datos correspondiente al procesamiento de las pruebas, estadísticas y de los resultados, circuito cerrado de televisión, CC Televisión, control de acceso, entre otras, en las condiciones adecuadas y más convenientes, garantizando su confiabilidad, integridad y disponibilidad. El contratista debe mantener y dar acceso por 5 años a la CNSC cuando lo requiera a la copia de seguridad del sistema de videovigilancia de las áreas donde se desarrollen las actividades derivadas del contrato, o en su defecto entregar a la CNSC una copia de todos los videos de vigilancia en el número de discos duros extraíbles que se requieran. Esta información debe entregarse en formatos MP4, MPG, WMV o AVI. 11. Asegurarse de conocer suficientemente el funcionamiento de todos y cada uno de los sistemas de información SIMO o los que disponga la CNSC, y de los demás que sean necesarios para parametrizar la información de los sitios de aplicación de las pruebas en el mismo. 12. Ejecutar las acciones de orden técnico a que haya lugar en caso de que alguno de los sistemas de información presente algún tipo de falla, de manera que se dé solución oportuna, efectiva y eficaz. 13.
Informar de inmediato al coordinador general y a la CNSC de cualquier anomalía que se presente en la administración de la información, en la operación de los sistemas de información o de cualquier circunstancia que amerite ejercer acciones inmediatas para evitar la afectación de la aplicación de las pruebas. 14. Ser enlace entre el contratista, el área de sistemas, el gerente del proceso de selección, y el supervisor del contrato de la CNSC para todos los efectos referidos a la operación de los sistemas de información que disponga la CNSC, sin perjuicio que el contratista realice y asuma todas las acciones inmediatas para que la CNSC pueda solucionar las fallas técnicas que se presenten. 15. Impedir cualquier uso inadecuado e inapropiado de la información propia del proceso de selección. 16. Ejecutar y coordinar todas y cada una de las actividades del ámbito tecnológico que den cumplimiento a las obligaciones del contratista incluidas en el plan de trabajo, cronograma de ejecución del contrato y anexo 9 Acuerdo de niveles de servicios de tecnologías de la información y comunicaciones y de seguridad física y lógica de salas y conforme los acuerdos que rigen la convocatoria expedidos por la CNSC. 17. Asegurarse y garantizar que los sistemas de información a los que la CNSC permita el acceso, sean de uso único y exclusivo para la administración de la información propia de las pruebas objeto del contrato, y que no serán usados para ningún otro propósito. 18. Actuar con la máxima diligencia para evitar que el proceso de selección se vea afectado por problemas de orden tecnológico. 19. Garantizar que el acceso o modificación de información del proceso de selección se produzca única y exclusivamente a través de los sistemas de información dispuestos para el efecto. 20. Verificar que se cuente con el software o sistema de información necesario para la realización del procesamiento e interpretación de las pruebas, y para el análisis estadístico de las mismas, con las condiciones que garantiza la generación de productos e informes técnicos conforme a lo que se disponga en el Manual Técnico de Pruebas. 21. Cumplir con los parámetros de entrega de los ítems de acuerdo con el cronograma establecido, y según los parámetros fijados por la CNSC participando en las reuniones realizadas para tal fin. 22. Ejercer todas las actividades y labores inherentes a la responsabilidad encomendada. 10.1.12. Un apoyo administrativo. El personal de apoyo debe tener en cuenta las técnicas de gestión documental y atención a usuarios, entendidas estas como el conjunto de normas técnicas y prácticas usadas para administrar el flujo de documentos de todo tipo dentro de un determinado proceso y la atención a usuarios. Responsabilidades. Ejercer las labores de apoyo, en desarrollo del contrato, de acuerdo con el reparto que de las mismas haga el coordinador general, entre otras. 1. Realizar las labores de archivo y organización de los documentos físicos que se generen, reciban o produzcan durante la ejecución del contrato, conforme a las técnicas de archivo de la información en medio físico y garantizar su consulta. 2. Conocer de manera precisa y clara la información general del proceso de selección y mantenerse actualizado respecto de la misma, que le permita suministrar la información sobre el mismo a los aspirantes y al público en general. 3. Atender al público, las llamadas telefónicas y las solicitudes efectuadas vía Internet o por correo electrónico que se reciban en el centro de servicio dispuesto por el contratista y dar respuesta a los requerimientos, inquietudes o consultas de carácter general que presente la ciudadanía en relación con el proceso de selección, siendo privativo del coordinador de pruebas, y de los profesionales de apoyo todo lo referente a respuestas a reclamaciones, peticiones, y acciones judiciales. 4. Registrar en una bitácora dispuesta por el contratista para el efecto,
las diferentes inquietudes y requerimientos que hagan los aspirantes y los ciudadanos en general y llevar las estadísticas respecto de las mismas para su análisis y toma de decisiones en cuanto a la divulgación de respuestas a preguntas frecuentes. 5. Recepcionar y registrar las PQR, derechos de petición y demás documentos a través del sistema de información que disponga la CNSC, que se presenten o que conozca en desarrollo del proceso de selección asegurándose de registrar los hechos, el nombre, dirección y número de contacto de quien suministra la información, y ponerlas de inmediato en conocimiento del coordinador correspondiente, general, VRM, BA o pruebas, quien adoptará las acciones a que haya lugar. 6. Ejercer las demás responsabilidades que se le asignen o requieran inherentes al apoyo técnico y operativo durante la ejecución del contrato. 10.2. Equipo adicional. En caso de que el contratista haya ofrecido dentro de su propuesta el equipo adicional al mínimo previsto en este anexo, conforme lo establecido en el pliego de condiciones, para todos los efectos, durante la ejecución del contrato se considerarán como integrantes del equipo mínimo de trabajo durante la ejecución del contrato y, por tanto, deberán asumir las responsabilidades para las que fueron propuestos en la licitación. Nota 1. El equipo mínimo de trabajo y adicional en caso de haberlo propuesto debe conformarse luego de firmada el acta de inicio del contrato, de acuerdo con el cronograma aprobado por la CNSC, y previa verificación del cumplimiento de las condiciones propuestas en la licitación. Nota 2. En caso de reemplazo o sustitución de alguno de los integrantes del equipo mínimo de trabajo propuesto una vez iniciada la ejecución del contrato, el contratista debe presentar para aprobación del supervisor del contrato la hoja de vida con los documentos que acrediten las condiciones mínimas o superiores de formación académica y experiencia del rol a sustituir. 11. Plan de trabajo y cronograma de ejecución. Luego de firmada el acta de inicio del contrato, el contratista debe realizar ajuste al plan de trabajo y cronograma de ejecución del proceso de selección entidades de la rama ejecutiva del orden nacional y corporaciones autónomas regionales 2020, anexo 10 plan de trabajo y cronograma de ejecución del contrato, presentado con la oferta, de tal manera que se garantice la completa y oportuna ejecución de todas y cada una de las obligaciones contractuales. Este plan debe ser concertado y aprobado por la CNSC, dentro de los 5 días hábiles siguientes de iniciado el contrato. 12. Obligaciones específicas del contrato. 1. Mantener y disponer de copias de seguridad diarias incrementales y full semanales de la información que no repose en SIMO, registros, bases de datos y resultados de cada etapa del proceso de selección, así como de las reclamaciones, derechos de petición, tutelas, actuaciones administrativas y respuestas, archivos y documentos producidos, con el propósito de garantizar que la información del proceso de selección tenga un respaldo en caso de pérdida, daño o siniestro. 2. Capacitar a los coordinadores, profesionales y personal del equipo mínimo y del adicional, en caso de haberlo ofertado, para la ejecución del contrato, de tal forma que conozcan las normas constitucionales y legales y reglamentarias, la jurisprudencia, los conceptos y la doctrina expedida por la CNSC en materia de carrera administrativa, en asuntos propios de los concursos públicos abiertos y de ascenso, así como los términos y las disposiciones contenidas en las reglamentaciones que la misma expida para el proceso de selección, que le permitan cumplir a cabalidad con las diferentes obligaciones contractuales. 3. Atender, resolver y responder de fondo dentro de los términos legales las reclamaciones, peticiones, acciones judiciales y llevar a cabo las actuaciones administrativas a que haya lugar en ejercicio de la delegación conferida con la suscripción del contrato, durante toda la vigencia del mismo,
y con ocasión de la ejecución de las diferentes etapas del proceso de selección. 4. Presentar el contenido de los manuales, protocolos y documentos técnicos con los más altos estándares de calidad e integralidad, los cuales deberán ser implementados y utilizados para los efectos correspondientes. 5. Cargar los resultados y aprobar a través del SIMO o del aplicativo que disponga la CNSC, con 3 días de antelación, los resultados después de la atención de las reclamaciones de las pruebas aplicadas, por cada uno de los aspirantes, en la oportunidad y fechas dispuestas por la CNSC. 6. Establecer controles que garanticen que las decisiones que se adopten, y las respuestas que se suministren con ocasión de reclamaciones, peticiones y acciones judiciales, se produzcan conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la carrera administrativa, y a lo dispuesto en los reglamentos expedidos por la CNSC, que estén soportados en las pruebas documentales correspondientes a cada caso en particular, que se emitan dentro de los términos y oportunidades previstas en la ley MOTES, en todo caso, que gocen de calidad en su contenido, sin deresis, objetividad, responsabilidad y legalidad. 7. Dar estricto cumplimiento a las sentencias y órdenes judiciales que se produzcan en desarrollo de las etapas y pruebas que forman parte del objeto contractual, en los términos allí dispuestos y tomar todas las medidas necesarias para el efecto, sin que esto implique costos adicionales para la CNSC. 8. Llevar las estadísticas para el proceso de selección de las reclamaciones, peticiones y acciones judiciales, identificando tipos o asuntos objeto de las mismas, y un archivo magnético por temas de los ítems y respuestas suministradas. Los archivos de las reclamaciones de las peticiones y las acciones judiciales deberán mantenerse debidamente organizados, clasificados y rotulados para su permanente y fácil consulta, de acuerdo con las normas del Archivo General de la Nación. 9. Atender durante toda la vigencia del contrato todos los requerimientos, solicitudes y aclaraciones que, como consecuencia del desarrollo del proceso de selección, se lleguen a presentar o se requieran por la CNSC, por cualquier autoridad oficial o ciudadano, para lo cual deberá garantizar el recurso humano que requiera para dar cumplimiento a esta obligación contractual. 10. Elaborar y entregar a la CNSC toda la información, reportes e informes que se requieran y generen en desarrollo del proceso de selección objeto del contrato y o que solicite la CNSC, garantizando las mejores condiciones de calidad, orden, organización y presentación en su contenido, y de ser solicitados ajustes o correcciones por parte de la CNSC, estos deberán realizarse en el término que la misma disponga. 11. Rendir informes presenciales y presentaciones sobre la planeación, avance y estado de las diferentes etapas y actividades del proceso de selección objeto del contrato y, en todo caso, los cuales podrán ser exigidos por la CNSC cuando lo considere necesario para supervisar el adecuado desarrollo del mismo. Cuando el contratista seleccionado cuente con sede en un lugar distinto a la ciudad de Bogotá c, estará a su cargo cualquier costo que implique su desplazamiento al domicilio de la CNSC, para atender los requerimientos que le exija la supervisión del contrato. 12. Ejecutar todas las actividades inherentes y asociadas para el logro de los resultados, de los productos y servicios que correspondan para el adecuado y efectivo cumplimiento del contrato y sus alcances. 13. Infraestructura física técnica, tecnológica y de comunicaciones. Durante la ejecución del contrato, el contratista debe disponer de la infraestructura física, técnica, tecnológica y de comunicaciones, necesaria, segura, adecuada, idónea y oportuna,
para el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones y actividades inherentes al objeto contractual. Contar, en las sedes donde se realizarán las pruebas, con personal dotado con equipos de cómputo, con conexión a Internet, con el fin de atender las solicitudes de los aspirantes. Disponer y garantizar que las instalaciones físicas en donde se desarrollarán las actividades de administración, operación, gestión documental y archivo, manejo de bases de datos y operación de los sistemas de información, cuenten con la seguridad necesaria que impidan el acceso de personal ajeno a las mismas, y que puedan poner en riesgo la información, seguridad y custodia del proceso de selección que se adelantará, en el marco de los principios constitucionales del mérito. Disponer de la infraestructura tecnológica, hardware y software, y de conexión a Internet, con la capacidad y seguridad suficientes para la operación adecuada y oportuna de los diferentes sistemas de información provistos por la CNSC, con los niveles de servicio conforme a lo exigido en el anexo 9 Acuerdo de Niveles de Servicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Seguridad Física y Lógica de Salas. Disponer de las condiciones y niveles de servicio exigidos para la debida ejecución del contrato, presentado con la propuesta mediante el anexo 9 Acuerdo de Niveles de Servicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Seguridad Física y Lógica de Salas. Concertar y suscribir con la CNSC dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados a partir del día de inicio de ejecución del contrato, un plan de trabajo para la verificación de la capacidad de la infraestructura tecnológica, comunicaciones y computacional, y dar estricto cumplimiento al mismo, conforme a los acuerdos de niveles de servicio contenidos en el anexo 9 citado, y a las exigencias de la CNSC para la eficaz automatización de la información en las diferentes actividades del proceso de selección. Garantizar que el acceso o modificación de información del proceso de selección se produzca única y exclusivamente a través de los sistemas de información dispuestos para el efecto, de acuerdo con sus funcionalidades, impidiendo cualquier otro tipo de acceso, modificación o eliminación de información, mediante mecanismos de seguridad implementados dando aplicación a lo establecido en el anexo 9. Disponer del equipo de lectura óptica con la capacidad y condiciones necesarias para la validación de las hojas de respuesta, y para la lectura óptica de las mismas, luego de aplicadas las pruebas. Disponer del software o sistema de información necesario para la realización del procesamiento e interpretación de las pruebas escritas, y para el análisis estadístico de las mismas, en las condiciones que garanticen generación de productos e informes técnicos conforme a lo que se disponga en el Manual Técnico de Pruebas. Disponer de un plan de contingencia en caso de fallas o inconvenientes con la operación de la máquina de lectura óptica, de los sistemas de información para la parametrización de los sitios de aplicación de las pruebas y para el procesamiento, interpretación y estadísticas de las pruebas. Disponer del servicio de atención telefónica permanente y durante todo el desarrollo del contrato, para atender a los usuarios y aspirantes, garantizando que el talento humano dispuesto para el efecto conozca íntegramente los procedimientos, cronograma, actividades, normas y términos generales del proceso de selección,